Vamos a trabajar el contenido 2.2, ángulos correspondientes y ángulos alternos. Una recta que corta a dos o más rectas se le llama secante. Quiero que noten este ejemplo y podemos identificar que la recta secante es la azul. ¿Por qué? Porque hay dos rectas más que la están cortando en un determinado punto. Entonces, cuando esto sucede, dentro y fuera de las rectas llamadas recta M y recta L se forman ángulos. Aquí hay cierta clasificación de ángulos que vamos a comenzar a trabajar en esta mañana para poder identificar cada uno de estos ángulos. Por ejemplo, ángulos internos, hay ángulos externos, hay ángulos correspondientes, también ángulos alternos externos y ángulos alternos internos. Todo este tipo de ángulos se forman con rectas secantes, ¿verdad? Que pueden ser cortadas por 2 o por 3 rectas o más incluso. Vamos entonces a identificar los ángulos internos. Primero, vamos a copiar esto y luego vamos a agregar este concepto que sale aquí. Dice que los ángulos internos son los que se encuentran en la zona interior de las rectas. Todos los ángulos internos van a ser aquellos que se encuentran en la zona interior, es decir, por dentro de las rectas. Vemos las dos rectas que están acá y como el concepto nos dice que son los ángulos que están por dentro de las rectas, por dentro, quiere decir que el ángulo C, el ángulo D, el ángulo F y el ángulo E son ángulos internos por estar dentro de las rectas con una secante. Entonces en la clasificación los vamos a colocar aquí. Ángulo, nos referimos a que los ángulos internos es el ángulo C, el ángulo D. Recuerde que este símbolo habla de ángulo. El ángulo E y también el ángulo F. Todos estos pertenecen a los ángulos internos. Vuelvo y repito, son los ángulos que se encuentran dentro de las dos rectas. ¿Okay? Ahora vamos a ver otra clasificación de ángulos que son los externos. ¿Cómo voy a hacer para identificar cuándo van a ser externos? Cuando los vamos a encontrar por fuera de las rectas. Concepto, son los que se encuentran en la zona externa de las rectas. Nos ponemos donde están las dos rectas, no la secante, sino que las dos rectas que cortan a la secante, y los externos van a estar por fuera de las rectas. Aquí notamos que A y B son dos ángulos que están por fuera de las rectas y también notamos que G y H son ángulos que están por fuera de las dos rectas. Entonces vamos a escribir, los estamos clasificando. Vamos a escribir que el ángulo B, el ángulo A, el ángulo G y el ángulo H son ángulos externos. ¿Por qué son externos? Por encontrarse en la parte de afuera de las rectas. El A y el B y el G y el H. Muy bien, hoy vamos a ver otro tipo de ángulos que sería ángulos correspondientes. Recuerde que esto lo tiene que agregar usted a su clase, por favor. En los ángulos correspondientes son aquellos que se encuentran a un mismo lado de la secante. Uno va a ser externo y el otro va a ser interno. Vale. Ahora vamos a identificar la secante. Esta es la secante. Los que están del mismo lado de la secante son todos estos ángulos que aparecen de este lado y todos estos ángulos que aparecen de este otro. Todos estos están tanto en la parte de la par de la secante y a la par también del otro lado. Miembro, podríamos decir derecho, del lado derecho, y podríamos decir del lado izquierdo. Entonces, una de las características para que sea correspondiente es que estén del mismo lado, pero que uno sea externo y el otro sea interno. Por ejemplo, quiere decir que el ángulo A
con el ángulo E. Lo voy a ir medio sombreando porque ahí faltan más. Este y este. Medio se alcanza a ver por ahí. El ángulo A y el ángulo E son correspondientes. ¿Por qué? Porque se encuentran del mismo lado, pero uno es externo porque está por fuera y el otro es interno porque está por dentro de las rectas. Pero no pude haber dicho A y D, porque A y D, en este caso, ¿verdad? Sí están del mismo lado, pero no se cumple la posición en la que deben estar. ¿Ok? Vea la posición. Mire, la posición del ángulo A es igual a la posición del ángulo E. Están del mismo lado y aparte de eso, uno es externo y el otro es interno. Entonces tenemos el primero. Para los correspondientes tenemos que el ángulo E y el ángulo A, ellos dos son correspondientes. Veamos de ese mismo lado y veamos la posición. Esta posición y esta son las mismas. Y aparte de eso, uno es interno y el otro es externo. Quiere decir que el ángulo D y el ángulo H también son correspondientes. No se olvide de eso de la posición, ¿verdad? Que tengan la misma posición, pero que uno esté por fuera y el otro esté por dentro. Entonces acabamos de deducir que el ángulo D está en la misma posición que el ángulo H y están del mismo lado de la secante, por lo tanto son correspondientes. Vamos a poner ángulo D y el ángulo H. Muy bien, ya tenemos los de este lado. Ahora nos vamos a pasar hacia el otro lado de la secante. Si respetamos la posición, el ángulo B tiene la misma posición del ángulo F. Y aparte de eso, uno es externo y el otro es interno. Por lo tanto, estos dos ángulos también son correspondientes. El ángulo B y el ángulo F. Veamos otro, siempre del mismo lado de la secante. Ahora tenemos al ángulo C y el ángulo G. ¿Tienen la misma posición? Sí. Y aparte de eso, uno es interno y el otro es externo. También se les llama correspondientes. Sería el C, el ángulo C y el ángulo G. Cuando yo digo que son correspondientes, quiere decir que estos ángulos tienen la misma medida. Aquí estamos sacando una clasificación donde son ángulos internos, pero estoy diciendo que el ángulo C va a ser igual al ángulo D, que el ángulo E va a ser igual al ángulo F. Eso no lo olvidemos, por favor. Aquí implícitamente estamos diciendo que el ángulo C es igual al ángulo D y que también el ángulo E al F y así sucesivamente. Vaya, luego de eso vamos a ir a la otra clasificación de los ángulos externos, pero con una variante. Ahora se llaman alternos externos. Para encontrar este tipo de ángulos son aquellos que se encuentran de forma cruzada en ambos son externos. Son cruzados y están de forma externa, es decir, se encuentran en la parte de afuera de las rectas. Por ejemplo, alternos externos. El ángulo B, veamos, el ángulo B lo voy a colorear. Este ángulo B con el ángulo, vamos a ver, notemos bien, alternos externos con el ángulo H, con este. Si ustedes pueden notar, son cruzados, son ángulos cruzados, porque uno está
de un lado de la secante y el otro está del otro lado de la secante, son ángulos cruzados, y aparte de ser cruzados, también ambos son externos, es decir, están por fuera de las rectas. Entonces, esos ángulos que acabo de mencionar se les llama ángulos alternos externos. Ángulo B y el ángulo H. Veamos otro. Busquémoslo siempre de forma cruzada, pero de forma externa, es decir, por fuera. Podemos notar que de forma cruzada tenemos al ángulo A y al ángulo G. Están cruzados porque uno está de un lado de la secante y el otro está del otro lado de la secante. Y aparte de eso, los dos son externos, es decir, que están por fuera. Tenemos entonces también este con este, que serían los siguientes. Para hacer alternos externos, el ángulo A y el ángulo G. Los dos están cruzados y están por fuera de las rectas. Vamos a ver la última clasificación. Ángulos alternos internos. Ahora, estos ángulos van a estar siempre de forma cruzada, pero por dentro de las rectas. Notemos entonces por dentro de las rectas. El ángulo F y el ángulo D serían estos. Vamos a ver si los puedo. El ángulo F y el ángulo D están de forma cruzada. ¿Sí? Cruzada me refiero a que uno está de un lado de la secante y el otro está del otro lado de la secante. Entonces están cruzados y los dos son internos porque están dentro de las rectas. Lo que sí, en este caso tenemos que tomar en cuenta es que si están de esta manera, se les llama ángulos alternos, alternos por estar cruzados, internos por estar adentro. Entonces sería el ángulo F y el ángulo D. Veamos otro. Siempre de forma cruzada, vea, el E y el C, y aparte de estar cruzados, también están por dentro, entonces son alternos internos. El ángulo C sería el otro, el ángulo C y el ángulo E. Vaya, hay que tener un gran cuidado con este análisis, ¿verdad? Porque hay distintos tipos de clasificación. No confundan los internos y los externos con los alternos externos y los alternos internos. Esta palabra alternos viene a que usted la interprete como que son ángulos cruzados, pero que están de forma externa. Y aquí solo dice externos, es decir, que solo están por fuera. Entonces, aquí por fuera no hay ninguna otra condición, simplemente que estén por fuera, ¿verdad? Pero aquí sí, la condición es que estén por fuera y aparte de eso estén cruzados, es decir, de un lado de la secante y del otro lado también de la secante. Bueno, agreguen por favor cada uno de los detalles. Si no ha quedado suficientemente claro, por favor repitan el video, ¿verdad? Así que les dejo la clase que vamos a completar en este día. Por favor, trabajemos de acuerdo a lo explicado.